gracias. Y la verdad es que no suelo titular muy bien mis ponencias, pero en esta la he titulado todavía peor. Cuando la organización me propuso participar, me precipité al dar el título, porque realmente, a organización a la que agradezco mucho la invitación, naturalmente, de estar aquí. Al dar el título me precipité porque realmente no quiero no me gustaría hablar en esta media hora sobre la relevancia de la fundación de las dos escuelas de arabistas de Madrid y Granada en el año 33, en tiempos de la República, que son de sobra conocidas por todos nosotros, y que luego, después de la Guerra Civil, se incorporaron al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En realidad sí voy a hablar de eso, pero me gustaría hablar de cuál fue el proceso ideológico y metodológico que dio lugar finalmente a la creación de esas dos escuelas y que tiene lugar décadas antes de esa fundación. El motivo de meterme en este berenjenal, que es bastante ajeno a los trabajos en los que realmente me dedico habitualmente, es que participé en un proyecto en el que entramos casualmente algunos miembros de la antigua Escuela de Madrid. Hoy, hoy ya no sabemos lo que somos, pero que fuimos Departamento de Estudios Árabes en el Consejo en Madrid. En el año 1999, por una casualidad en la que se nos mandó limpiar un almacén que llevaba cerrado y que estaba bastante sucio, porque se preveía ya un posible traslado a otro edificio que finalmente se llevó a cabo, el que entonces era jefe de departamento, Fernando Rodríguez Mediano, y Manuela Marín entraron a ver qué había allí. Y, además de mucha mugre, encontraron unas cajas en las que se hallaban la correspondencia recibida por don Julián Rivera y por don Miguel Asín entre los años 1886, es la primera carta de Roque Chabás dirigida a Julián Rivera, y el año 1944, en el que finaliza esa correspondencia con algunas cartas de pésame por la muerte precisamente de Miguel Asín Palacios. Se trataba del fondo documental, epistolar, más rico, no solo para el arabismo español, sino para los intelectuales españoles de finales del siglo XIX y del siglo XX. Se había hecho un pequeño intento de orden en aquel lugar, pero se hallaba sin clasificar la colección. Tan solo se distinguían dos cajas, en una las cartas dirigidas a Rivera y en otras las cartas dirigidas a Asín. Se trata de 4.913 cartas, 2.263 dirigidas a Rivera y 2.650 dirigidas a Asín Palacios. La riqueza documental de estos textos pueden imaginarla fácilmente, a pesar de los problemas que puede plantear, porque tiene metodológicamente para abordar el tema, presenta lagunas, no está la correspondencia de todo el mundo, falta la correspondencia de algunos personajes que lógicamente debería haber estado allí. Por ejemplo, la mayoría de la correspondencia de García Gómez no está allí, quien posiblemente depositó las cartas. Sin embargo, en el departamento, y se mencionan cartas que luego no aparecen en el fondo, presenta una serie de problemas, pero a pesar de eso, las cartas permiten llevar a cabo numerosos estudios. En realidad he venido a hacer propaganda del magnífico estudio que hizo Manuela Marín de la correspondencia y que ocupa, se ha publicado en un libro los dos catálogos de las dos correspondencias. La de Miguel Asín Palacios fue hecha por Fernando Rodríguez Mediano y Manuela Marín, y la de Julián Rivera por Manuela Marín y yo. Y Manuela Marín ha hecho un estudio que ocupa 500 páginas de la obra sobre el arabismo a través de español, la historia del arabismo español a través de esa correspondencia. Y creo que ese estudio cambia enormemente la perspectiva que se tenía de la fundación, podemos decir, de lo que ha sido el arabismo científico a partir de un determinado momento. Es muy rica en muchísimos aspectos y permite otros estudios. Creo que por los intereses de algunos de los dos arabistas
Ahora mismo nadie puede hacer un estudio, por ejemplo, de la pedagogía española de finales del XIX o principios del XX sin conocer las ideas pedagógicas de Julián Rivera, que expresa anti-institucionistas, porque era un gran enemigo de la institución libre de enseñanza, que expresa a través de las cartas, y que es muy interesante en su correspondencia con su amigo, el catedrático de Zaragoza, Eduardo Ibarra, con el que se está carteando a lo largo de años. Para la historia de la musicología, Rivera establece otro tipo de relaciones en las que hay desde una carta de Bretón hasta otros personajes relevantes, críticos de Estados Unidos que se interesan por su música en las cantigas. Se podrían, la historia del clero español a comienzos del siglo XX pasa por la figura de Asín Palacios, que reparte, queda plasmado en las cartas, las canonjías de España a su voluntad, la historia de las casi 3 reales academias, porque los 2 personajes pertenecen a la Academia de la Lengua Española, a la de la Historia, y además Asín Palacios a la de Ciencias Políticas, y también pasan por sus manos la mayoría de las solicitudes para presentarse académico, las cátedras. Hay que también comprender que es una época en la que no existe ni el teléfono ni el email, por una parte, que destruyen todo lo que uno hace, y por otra parte no existe una conciencia tan clara como hoy día entre lo que es público y privado. Entonces, son una mezcla de relatos personales, de sentimientos o de historias familiares, junto con cuestiones meramente académicas. Se queda todo plasmado, y cuestiones que hoy en día se tratan de otra manera quedan, para fortuna de los historiadores, en papel. La conclusión más clara es que eso de que el arabismo fue un gremio escaso y apartadizo, que dijo García Gómez, fue una gran mentira, y eso lo sabía él perfectamente. El arabismo español tuvo un enorme poder, no solamente intelectual, sino un enorme poder político, y una enorme influencia en la sociedad de su tiempo. Ellos, desde la posición que Asín ocupa como sumiller de palacio, que también lo es, sus relaciones con la familia real, sus relaciones con el duque de Osma, que les abre las puertas del Valencia de Don Juan, con el duque de Alba, con políticos de la época, y representan lo que es Albiac ha llegado a llamar la derecha intelectual conservadora y tolerante española frente a las ideas de la institución libre de enseñanza. Esto explica, además, esta correspondencia explica muy bien qué colaboración se produjo entre ambos movimientos ideológicos y también la ruptura que se produce entre ambos. Para concretar, naturalmente, de la lectura de las cartas y del estudio de Manuela Marín se podría hablar de muchísimos temas, porque hay muchos dentro. A mí me interesa aquí centrarme en lo que llevó a la creación de escuelas de arabistas y a la creación de las primeras cátedras de arabismo propiamente dicho, que están enormemente relacionadas con los primeros estudios sobre la historia del Al-Ándalus y también sobre la construcción que se hace esencialista de la historia del Al-Ándalus por parte de ese grupo intelectual. Por otra parte, este proceso de los arabistas españoles que se inicia a finales del siglo XIX con Codera no es exclusivo del arabismo español, sino que responde a lo que se está produciendo también en otros campos del saber, y donde se está pasando de una ciencia que se ha venido a llamar del anticuario, es decir, el coleccionista de manuscritos o el recopilador de datos, que va acumulando de un modo pues, erudito lo que se encuentra y lo va analizando a su manera, a el deseo de que aquello se articule metodológicamente y lo que se puede llamar científicamente, es decir, con el mayor rigor posible, que se empiecen a hacer estudios historiográficos de lo analizado, se cite la bibliografía adecuada, etcétera, etcétera. Se llegue a un sistema de transcripción del árabe como luego se va a llegar, es decir, se empiezan a hacer
propuestas para que se convierta en una disciplina académica que además esté a la par de sus homólogos europeos, principalmente de aquel momento, porque se es consciente de que hay todavía una gran diferencia entre lo que se está haciendo en países como Francia y Alemania. En aquel momento el mundo anglosajón no tenía la relevancia que tiene ahora, y se mira hacia afuera para incorporar esa metodología al sistema español. ¿Cómo se lleva a cabo por parte de los arabistas ese proceso? Pues hay dos cuestiones a través de las cuales se inicia esa, digamos, sistematización de la disciplina académica. Una es la creación de dos revistas, que son primero la Revista de Aragón y después Cultura Española, que se publican entre 1900 y 1909, sucesivamente. Y por otra, la elaboración de un homenaje a Francisco Codera, que aúna a todos los intelectuales españoles relacionados con el tema del arabismo en aquel momento, y se ponen a trabajar juntos y lo hacen de una manera novedosa metodológicamente. La Revista de Aragón se funda en Zaragoza por 4 amigos, que son Julián Ribera, Miguel Asín, Eduardo Ibarra y Alberto Gómez Izquierdo. Y ellos intentan hacer una revista al estilo de la que Roque Chabás había hecho con el Archivo de Valencia, una revista, pero ellos hacen un alegato en la introducción muy interesante, porque dicen: se trata de una revista regional, pero no regionalista. Es decir, quieren que sea una revista de referencia intelectual en su región, pero que no tiene por qué tratar exclusivamente temas relacionados con Aragón. Intentan ampliar los temas. Tienen unos problemas terribles para la financiación de la revista, que quedan plasmados en la correspondencia, y además las circunstancias personales de cada uno de ellos va a determinar que cada vez sea más difícil la colaboración para seguir publicando la revista. Por una parte, Asín Palacios obtiene la cátedra en Madrid en 1903, Ribera en 1905 y Alberto Gómez Izquierdo la de Granada en 1906. Y eso hace que los amigos se dispersen, y a pesar de que la correspondencia funciona de un modo fascinante en esa época, Eduardo Ibarra y Julián Ribera pueden mantener una correspondencia casi diaria, es decir, la carta llegaba, yo viendo el tren, lo que tarda el tren a Granada, ayer pensaba que me parecía fascinante, mandaban la carta y al día siguiente, a finales del siglo XIX, y al día siguiente Eduardo Ibarra estaba contestando, o 2 días después. Si ves la cronología de las cartas, es fantástico cómo funcionaba el sistema postal español. Y eso hace que se dificulte, pero ahí sientan unos principios que luego van a tener continuidad en Cultura Española. Y Cultura Española es un proyecto más amplio en el que toman parte algunas de esas personas de la institución o institucionistas de la Institución Libre de Enseñanza, que luego van a distanciarse ideológicamente de los arabistas, pero en ese momento hay un deseo de colaboración porque hayan unos criterios metodológicos comunes. Se trata sobre todo de Rafael Altamira, que junto con Eduardo Ibarra lleva la parte de historia de la revista. Gómez Vaquero y Domingo Pérez se ocupan de la sección de literatura, Menéndez Pidal la de filología, Vicente Lampérez el arte, Gabriel Mauraga Mazo la política internacional, y Ribera dirige una sección llamada Varia, que es muy de Ribera, que a mí por eso es un personaje que me fascina, además que sale muy bien parado humanamente de la correspondencia también. Y a Ribera le interesaba todo, tenía una curiosidad intelectual genial y entraba en muchísimos temas. Tiene enormes relaciones con el grupo de los Rat Penat en Valencia, con círculos de Aragón, es decir, su ámbito excede de lo que es el arabismo propiamente dicho. Pero lo interesante de estas dos revistas, aparte de enumerar qué es lo que hicieron, es que sientan en ellas
cuestiones que hasta ese momento, y además lo hacen voluntariamente y con una declaración de intenciones, no es que sea una interpretación nuestra, sino que en ellos se ven cambios respecto a lo que se había hecho anteriormente. Primero, la voluntad de que haya una crítica de lo existente, de lo publicado. Se hacen reseñas bibliográficas, como las que Altamira había empezado en su revista que funda en 1895, la Revista Crítica de Historia y Literatura Española. Y consideran que no vale todo y que hay que empezar a hacer una crítica de lo publicado y lo divulgado. Luego hay una idea permanente en ellos, que es la idea del patriotismo. El patriotismo en el buen sentido de la palabra, es el patriotismo intelectual. Hay que trabajar por España y hay que trabajar intelectualmente por España. España no se halla al nivel de otros países europeos y el esfuerzo que hagamos nosotros como arabistas es importante para nuestro país y también para nosotros mismos y para la Universidad Española. Después son conscientes de que es necesaria la difusión en el extranjero de lo que se está haciendo en España y también de difundir lo que se hace fuera a España. Se traducen muchas cosas, hay algunos artículos traducidos, entran en contacto con arabistas de otros países. En la correspondencia hay desde cartas de Goldziher hasta la amistad que tienen con Barraud y Higo o con Nalino, con Diego Mele, participan en una serie salen poco, pero sin embargo les ocurre como con la correspondencia. Es muy representativo cómo no están aislados intelectualmente en absoluto, les llega perfectamente lo que se publica fuera, dan acuse de recibo de muchas separatas y muchas obras que se les envían y son conscientes, están permanentemente interesados por lo que sucede en Europa. También en el mundo árabe hay una correspondencia muy bonita con Ahmad Zaki, que Ahmad Zaki además se hace muy amigo de ellos y por esa mezcla siempre de lo intelectual y lo personal, pues le envían naranjas, le envían caquis que no conocía él y entonces Zaki planta los caquis en el Cairo y dice que están fenomenal, que parece que en el Cairo, así que si vemos un caqui en el Cairo es que ha sido fue Julián Rivera que se lo mandó a Ahmad Zaki. Es decir, ellos establecen una relación también personal, difunden su trabajo fuera y luego también empiezan a ocuparse de cuestiones sobre el rigor científico, las anotaciones como deben ser, las bibliografías amplias, se empiezan a hacer análisis historiográficos serios. De hecho, cuando las dos revistas desaparecen, la segunda por problemas de financiación, a pesar de que decidieron que fuera trimestral, Asín empieza a publicar, es muy representativo ver dónde publica después del cierre de Cultura Española, publica la Revista de Estudios Históricos de Granada de su Reino, en el Anuario Histórico de Derecho Español, en los boletines de las academias, es decir, son conscientes de que han de elegir sus publicaciones hasta que finalmente en 1933, a raíz de la creación de las escuelas, se funda la revista Al-Ándalus, que se convierte en la voz principal del arabismo español. Simultáneamente a la publicación de estas dos revistas, llevan a cabo, o un grupo de intelectuales españoles, un homenaje a Francisco Codera. La idea parte de Eduardo Hinojosa en 1902, cuando se jubila Codera de su cátedra en Madrid, y le dice que a Menéndez Pidal que hay que hacerle un homenaje a Francisco Codera. Y Menéndez Pidal habla con Julián Rivera, que se muestra desde el primer momento muy interesado en ello, y proponen que sea Eduardo Saavedra, por ser el mayor y amigo personal de Codera, quien sea el director honorífico. Pero a través de la correspondencia se ve como la dirección en realidad parte de Rivera, Altamira y Menéndez Pidal. Y también se ve cómo se empieza a establecer una discusión metodológica sobre cómo publicar el homenaje. El homenaje, que se publica finalmente en 1904 en Zaragoza, es
la primera, no es el primer homenaje, había habido uno anterior a Menéndez Pelayo, pero es la primera obra en la que se incluyen artículos. La mitad de los artículos pertenecen a arabistas extranjeros, no españoles. Se incluyen artículos en 4 idiomas distintos y se lleva a cabo una criba de los artículos, sobre todo fomentada por Menéndez Pidal, que en alguna carta le dice a Rivera: pero hombre, dígale usted a don Eduardo Saavedra, que no sea tan blando, que cuando el artículo es malo se rechaza. Y se estaba refiriendo a algunos de los... Tienen una discusión muy interesante sobre los hebraístas del momento, que Menéndez Pidal considera muy mediocres en ese momento y considera que intelectualmente no vale la pena meter ninguno de los artículos de ellos. Es decir, hay una discusión que queda plasmada en la correspondencia y que va a tener las consecuencias de la fundación tanto de las escuelas como de la revista Al-Ándalus, donde se llega a un sistema de transcripción. El primero que propone un sistema de transcripción único es Saavedra, en este homenaje precisamente en una de las cartas, en el que él propone que, por ser la lengua de Al-Ándalus debía ser lo más parecida al bereber posible, hoy los últimos estudios lingüísticos no le darían la razón, habría que transcribir parecido a como suena en bereber. Y finalmente en el homenaje no se llega, pero se hace plantear lo que luego va a ser el sistema de transcripción de la revista Al-Ándalus, que todavía es el que seguimos la mayoría de quienes nos dedicamos al estudio de Al-Ándalus. Después de la publicación del homenaje, y a raíz de la publicación del homenaje, se van distanciando los miembros de la Institución Libre de Enseñanza y el grupo de arabistas españoles, que también en una historia muy conocida, al pertenecer después, más tarde, a la Junta de Ampliación de Estudios, fundada en el año 16, acabaría con una ruptura a raíz de una pelea por una oposición a cátedra, y se marcharían de la Junta de Ampliación de Estudios, los arabistas, a pesar de que ellos metieron en la cátedra a quien ellos querían. Pero eso es la historia del mundo académico español todavía. Y para finalizar, aparte de esta historia del arabismo, digamos los orígenes del arabismo español tal y como lo conocemos hoy, me gustaría hacer una reflexión final, que ya se ha hecho muchas veces, no es mía, sobre la relación de estos estudios con Al-Ándalus. Otra de las cosas que queda patente es cómo ellos son conscientes de que justifican su presencia en las cátedras y que existan cátedras de árabe por la existencia de Al-Ándalus. Desde un punto de vista económico, no tiene sentido crear cátedras para un idioma si el idioma no está relacionado directamente con nuestra propia historia. Hay una voluntad consciente de incorporar Al-Ándalus a la historia de España, no a la historia. Al-Ándalus durante mucho tiempo no se ve como una región más del mundo árabe islámico, sino como una historia una parte de la historia de España que también justifica su existencia como intelectuales, su presencia, su relevancia dentro de la sociedad española, y también la creación de cátedras de árabe en Al-Ándalus. Eso ha hecho que durante muchísimo tiempo el tema de Al-Ándalus haya sido predominante entre la historiografía española, que en algunos momentos, por cuestiones de subvenciones, se fomentasen los estudios andalusíes, lo cual, por otra parte, positivamente ha dado lugar en los últimos 20 o 30 años a una magnífica historiografía sobre Al-Ándalus en España, y ha hecho que el español se haya convertido en un idioma necesario para quienes quieren trabajar sobre Al-Ándalus. Pero que en aquel momento influye ideológicamente en los arabistas españoles, porque tienden a crear un esencialismo de lo andalusí. Lo andalusí es predominantemente hispánico,
y porque eso justifica su incorporación a la historia de España. Y eso es lo que hace que se intente durante mucho tiempo ofrecer una visión de Al-Ándalus que se ha corregido en décadas muy tardías y que ha necesitado una revisión y seguirá necesitando de una revisión profunda. Y eso es todo. Muchas gracias.